le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice, papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno y lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo, papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Ser como yo, quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Que yo quiero ser como Dios, porque él quiere ser como yo. Que yo quiero ser como Dios, porque él quiere ser como yo.
esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cada amor
Padre será. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu Buenos días, hermanos, espero que tengan un feliz domingo. El día de hoy vamos a leer el Salmo 146, por favor búsquelo y empezamos con la lectura. Salmo 146 dice: Alabad, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la vida sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Oremos. Gracias, Dios, por permitirnos una vez más estar poniendo atención de tu palabra. Dios, te pido por nuestras familias. Dios, cubre a cada uno de los integrantes de la iglesia y a cada una de las personas de sus familias, Dios, en contra de este COVID que nos está atacando, Dios. Bendice nuestros trabajos, bendice nuestras vidas, Dios, enormemente, nuestros hijos. Bendícenos en todo lo que hagamos, Dios. Ahora te pido por el resto del culto, dale facilidad de palabra al pastor y que su mensaje cale en nuestros corazones. Podamos poner todo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabemos que la obra de Dios requiere de todos. Por eso, muchas gracias, Agua Caliente. Gracias, 180. Gracias, Alajuela. Gracias, Barranca. Gracias, Batán. Gracias, Buenos Aires. Gracias, Calle Fallas. Gracias, Campamento. Gracias, Cartagena. Gracias, Escazú. Gracias, Gavillas. Gracias, Guadalupe. Gracias, Guapiles. Gracias, La Aurora. Gracias, León 13. Gracias, Liberia. Gracias, Loto. Muchas gracias, Mar Norte. Gracias, Panamá. Gracias, Pérez de León. Muchas gracias, Quepos. Muchas gracias, Región Indígena. Muchas gracias, San Gabriel. Muchas gracias, San Miguel. Gracias, San Rafael. Gracias, San Sebastián. Gracias, Santa Cruz. Muchas gracias, Santo Domingo. Gracias, Tres Ríos. Gracias, Setillán. Muchas gracias, Turrialba. Gracias por sus ofrendas. Y por sus oraciones. Y por todo su apoyo. gracias porque en estos 6 meses que hemos servido aquí en Golfito, hemos visto el respaldo de todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Gracias, familia Avance. Gracias, familia Avance. Muy buenos días, hermanos. Una gran bendición poder estar nuevamente con ustedes. Quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes y seguimos orando por nuestras familias. Hemos enviado avisos, ¿verdad, hermanos míos? Vamos a dar
como mencioné yo, ¿verdad? El grupo de pastores quieren dar un mes después de la apertura para poder estar tranquilos, seguros, porque más bien usted y yo estamos a esta altura, el virus se ha incrementado, entonces queremos tener siempre esa precaución, siempre vamos a tener las medidas, todo eso, ¿verdad? Y vamos a tomar cierta implementación. Hay algunos hermanos que están colaborando, ¿verdad? También con lo que sería un grupo de hermanos para el protocolo, ¿verdad? Que vamos a estar teniendo. Pero hermanos, básicamente es por eso, porque queremos darnos un momento, ¿verdad? Porque usted y yo sabemos muy bien si hay un problema de esto, usted sabe que sufriría pues la familia de nuestra iglesia y aparte nuestro templo, ¿verdad? Entonces yo espero en Dios que usted sea igual comprensivo, ¿verdad? Y esperarnos un mes más, ¿verdad? Y ya después, si Dios lo permite, vamos a estar hablando cómo sería el sistema, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, no se olvide, hermanos, estamos orando unos por otros, por nuestras familias. Hay buenas noticias con algunos hermanos que han restaurado en algunos casos el tiempo laboral, ¿verdad? Hay otros que pues han pasado situaciones difíciles, ¿verdad? Pérdida de seres queridos, ¿verdad? Como el caso de don Gustavo, nuestro hermano don Gustavo Dixie, y estamos orando y solicitando las oraciones por doña Zulemita, que está hospitalizada y está un poquito delicada, ¿verdad? Entonces estamos orando por fortaleza, por misericordia de Dios. Igualmente siempre tenemos en mente a nuestra hermana doña Cecilia, ¿verdad? Don Arnoldo, doña Lady, ¿verdad? Con el asunto para que ellos puedan, Dios primero otorgarle el asunto de la medicina, ¿verdad? Don José siempre pidiéndole a Dios por él, ¿verdad? Doña Hazel, la mamá de nuestra hermana Helen también, ¿verdad? Estamos orando por el mismo don Álvaro, fortaleza para todas aquellas familias también que han perdido un ser querido, ¿verdad? Igualmente, ¿verdad, hermanos? Entonces, yo espero en Dios que cada uno de nosotros pueda recordar a todos esos hermanos y hermanas en oración, ¿verdad? Y poder expresarle a Dios, ponerlos en sus manos, ¿verdad? Y todo, sobre todas las cosas. Y hermanos, no se olvide, cada semana está recibiendo la lección, tanto de miércoles, domingo, ¿verdad? Y igualmente los devocionales que algunos hermanos están ayudándonos, ¿verdad? Para que lleguen a cada uno de los hogares nuestros. Y no se olvide, hermanos, cuán importante es nuestro devocional, leer la palabra. Y solo un mes más y estaremos, ¿verdad? Si Dios lo permite y nos presta vida, si es la voluntad de Dios. ¿Está bien, hermanos? Muy bien, hermanos. En esta mañana, yo quiero decirle, hermanos, que igual, ¿verdad? Nosotros teníamos en mente igualmente pensar, hermanos míos, hay momentos que uno puede observar y ver cómo está la situación. En esta mañana, nuestra lección se titula Palabras desde el cielo. Palabras desde el cielo. ¿Por qué, hermano? Porque aquellos días donde vamos a estar situándonos leyendo y venimos estudiando un poquito sobre sirviendo a Dios en tiempos difíciles, específicamente, hermanos, con la vida de Samuel. En aquellos días, usted y yo sabemos muy bien que estaba bastante difícil porque el pueblo, la mayoría de las personas se había alejado, apartado del Señor y estaban viviendo una vida no agradable a Dios. Y muchas veces, hermanos, hay cosas que pueden agradar a los demás, pero no agradan a Dios. Y hay cosas que agradan a los demás, pero traen consecuencias, hermanos. Usted y yo sabemos muy bien. Lo que pasa es que la sociedad permite ciertas cosas, ¿verdad? Y lo que sucede es que todo el mundo dice, hey, todo el mundo lo hace, aducimos esas cosas y otros, es algo social, es algo que toda la sociedad lo permite, y entonces
permiten ciertas cosas, hermanos míos, y se olvida Dios. Y entonces en este momento, en la historia que vamos a ver ahora en esta mañana, podemos observar y ver cómo Dios tuvo que buscar y hablarle a un hombre para que él pudiera entregar el mensaje de Dios. Y hermanos, muchas veces pasa, Dios nos habla, tenemos palabras del cielo, ¿verdad? Cuando usted y yo tenemos la oportunidad de, tal vez cuando nos sentimos abrumados, cargados por varias situaciones, ¿verdad? Que hoy día pasan, ¿verdad? Situaciones matrimoniales, situaciones familiares, situaciones laborales y aún emocionales, ¿verdad? Y entonces estas cosas llegan y se adhieren a la vida de una persona, la agobian y pasa situaciones que muchas veces se desanima y se aparta del Señor y busca el refugio no en cosas que son agradables a Dios. No se refugian tal vez en la palabra de Dios. Algunos dicen que se refugian en el cigarrillo, hay otros que se refugian en ciertas sustancias nocivas, otros en el licor, y ahí va sucesivamente. Y se unen muchas veces a estas cosas, y estas cosas no traen beneficio, más bien hace que la persona vaya decreciendo como persona, su dignidad, y sucede que ya dejamos de escuchar y pensar mucho en las cosas espirituales, ¿verdad? Hoy día he escuchado algunas cosas que me han llenado de gozo, que hay personas que desean. Yo he visto en nuestro país reunirse, estar en la iglesia, y estamos hablando en términos generales, ¿verdad? No solamente en nuestra iglesia, sino otras también, ¿verdad? Y eso es algo muy importante, hermanos. Pero Dios nos habla, y usted ha escuchado, usted ha ido y se ha sentado en su iglesia y ha escuchado el mensaje de Dios, y usted en ese momento usted mismo ha dicho: ese mensaje, ese sermón, esa palabra era para mí. Y entonces, hermanos, comenzamos a pensar y decir: cierto, ¿cómo sabía la persona que estaba dando el sermón, o el predicador, el pastor, etcétera? Y entonces vemos que esa voz viene del cielo, y esto es básicamente lo que vamos a tener la oportunidad ahora de leer, ¿verdad? Busque su Biblia, por favor, hermanos, en Primera de Samuel capítulo 3. Primera de Samuel capítulo 3, por favor. En Primera de Samuel 3, los versículos 1 hasta el 18. Probablemente, hermanos míos, muy importante que nosotros podamos leer la palabra de Dios. Nuestros devocionales, hermanos, son muy importantes. Es alimentar el alma. Es de esa manera que Dios me habla a mí. Y en los devocionales que muchos de los hermanos están enviando, nos han hablado. Esa es la voz de Dios que Dios utiliza. Dios ha utilizado en ese momento ese versículo, ese pasaje, esa porción de las Escrituras, y es voz del cielo que le ha hablado a muchos de esos hermanos y a nosotros mismos, y hemos sentido la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Muy bien, Primera de Samuel capítulo 3, dice así la palabra del Señor. Primera de Samuel 3: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel,
vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Entonces, entendiendo Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel, acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como a las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Y aquel día yo cumpliré con Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, y así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Entonces, aquí observamos cómo Elí se dio cuenta que era la palabra de Dios. Él se dio cuenta, hermanos míos, que era la palabra de Dios la que le había sido revelada a Samuel. Dios había visto a Samuel, un joven dispuesto a escuchar a Dios, a obedecer a Dios sobre todas las cosas. Y hermanos míos, eso es lo que Dios quiere, que usted y yo escuchemos su voz y que seamos obedientes y poner en práctica, hermanos, lo que Dios ha dicho. Por eso es que se llama esta lección, está titulada Palabras desde el cielo. Ahora, hoy día, hermanos míos, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos muestra, nos enseña, nos habla y nos hace ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para el hogar, para la familia, en la etapa de la juventud, en la etapa, hermanos, que tal vez nosotros estamos con momentos delicados, difíciles en cuanto a la salud, en cuanto al trabajo, en cuanto a los estudios, en cuanto a la familia. Entonces, hermanos, cuán importante es escuchar la voz de Dios, cuán importante es, hermanos míos, poder escuchar a Dios, porque de esta manera, cuando usted y yo tenemos la palabra de Dios, Dios nos habla, Dios nos muestra. ¿No es cierto, hermanos, que en aquel momento, cuando usted y yo estamos en un momento difícil, y recordamos aquel pasaje de las Escrituras en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, y eso nos da fortaleza para seguir, y esa es palabra de Dios que sirvió a muchas personas en su época y nos sirve en esta época. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz,
y tiene poder, porque es la bendita palabra de Dios. Él preservó su palabra para hablarle a todas las generaciones que hasta este momento hemos estado, hermanos. Y usted y yo sabemos muy bien, hermanos, que yo le he mencionado a usted en muchos de los años atrás, en los mensajes y todo, y yo creo personalmente, ¿verdad? Yo no puedo decir una fecha, pero estamos, creo yo, hermanos, en la última generación. Lo que estamos observando y viendo. En aquel momento era un tiempo difícil, ¿verdad? La mayoría de las personas se había apartado del Señor, estaban tomando malas decisiones, y entonces Dios toca el corazón de Samuel. Samuel debía estar listo para escuchar la voz de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que estar listos para escuchar la voz de Dios como Samuel. Debe estar preparado, debemos de estar atentos a escuchar la voz de Dios, y la voz de Dios nos toca. ¿No es cierto, hermanos, que usted que es maestro de escuela dominical, Dios le tocó, Dios le llamó, y usted mismo lo sabe? Dios le llamó a usted. ¿Quién fue el que le llamó? Fue una voz que le dijo a usted a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Le reclutó para servir al Señor en el área de ser maestro. También Dios le reclutó a usted que toca un instrumento musical, que dirige la música. Y ahora hay tantos ministerios en el de refrigerio, maestros, ¿verdad? Ujieres, personas que nos ayudan hoy día, y como estamos, antes teníamos eso, ¿verdad? El sonido, la video, también, ¿verdad? El video, ¿verdad? El videoin, todas esas cosas, ¿verdad, hermanos? Entonces nosotros tenemos la oportunidad, hermanos míos, de saber que Dios nos llama. Es Dios el que nos llamó, es Dios el que nos muestra a nosotros sobre todas las cosas, hermanos míos, el llamado. Y eso fue lo que hizo con Samuel, ¿verdad? Dios lo llamó para un propósito, y era seguir esparciendo la palabra de Dios. Elí sabía y se daba cuenta cómo estaba. Todos nosotros sabemos cómo estamos, hermanos. Todos nosotros sabemos si tenemos fe, no tenemos fe. Todos hemos visto, y si estamos teniendo un comportamiento no adecuado, nosotros sabemos, hermanos. Entonces Elí sabía que su comportamiento no era adecuado y que no estaba bien, y él estaba esperando más bien que Dios dijera algo. Y hermanos, es muy importante que usted que nos ve, usted que está ahí, recuerde, hermanos, cuán importante es escuchar la voz de Dios. Y sabemos, hermanos, que tarde o temprano Dios nos va a decir si estamos haciendo lo correcto o algo incorrecto. Nosotros sabemos, hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso es que cuando escuchó Elí, ¿verdad? Él se dio cuenta. Es Dios, porque él sabía, hermanos, que su vida, él no había hecho lo posible para estorbar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso, hermanos. Entonces Samuel fue llamado por Dios, se alistó para escuchar. Tenemos que estar prestos para escuchar la voz de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que estar atentos, hermanos míos, a escuchar y atesorarlo en nuestra mente, en nuestros corazones. Usted y yo sabemos muy bien que todas las grandes batallas se libran aquí en la mente. En su mente está ese monólogo: si puedo, no puedo, si voy a ganar, no voy a ganar, y ahí está el enemigo diciéndole: no haga eso, usted es hipócrita, y un montón de calificativos negativos. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere, no desea que usted y yo sigamos en pos del Señor. Entonces Samuel se alistó, se preparó para escuchar al Señor, estaba dispuesto, no le dio pereza. Varias veces el Señor llamó y él se puso de pie, buscó. Hermanos, eso es lo que Dios quiere, que todos nosotros estemos dispuestos a escuchar su voz, y que cuando Él nos habla estemos dispuestos a ponernos de pie, a servir al Señor, a hacer cambios en nuestra vida, porque, hermanos, nadie cambia a nadie. Es Dios y su palabra que nos ayuda a cambiar. Cuando usted y yo permitimos que la palabra de Dios entre en nuestra vida, eso genera los cambios. Eso fue lo que pasó en la vida de los hijos de Elí. No querían
no se alistaban para escuchar la voz de Dios, se perdieron, comenzaron, hermanos míos, a diluir la palabra de Dios y a hacer cosas ya personales, gustos, como dice ahí, de hombres, no tanto lo que la palabra de Dios decía. Entonces Dios vio en Samuel un hombre dispuesto, abierto y con un corazón que quería permitir que la palabra de Dios encontrara cabida en la vida de él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, permitir en nuestra vida. Dios va a ver eso en su vida, en mi vida, y si usted y yo tenemos y permitimos y le damos cabida a Dios y su palabra en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestra familia, todo va a ser diferente. Por eso es que los jóvenes, los hijos de Eli, se perdieron, porque dentro del corazón de ellos, dentro de su mente, no tomaron en cuenta a Dios. Samuel tenía la oportunidad de tener una disposición, inclinación a escuchar lo que Dios tiene o tenía para él. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, hermanos, una disposición buena, con todo el anhelo, con todo el deseo para escuchar lo que Dios tiene para nosotros y sobre todo, como dice Santiago, ponerlo en práctica, ser hacedores, ¿verdad? No oidores. Y como todo dice ahí, Samuel recibió el mensaje de Dios y él tenía que entregarlo. Era algo difícil, hermanos, pero él tenía que entregarlo. El mismo Elí estuvo dispuesto. Usted y yo estamos dispuestos, hermanos, cuando sabemos que tal vez no estamos glorificando a Dios con nuestra vida. Por eso cuán importante es, hermanos, tener el cuidado de aplicar lo que la palabra de Dios enseña. Elí se le olvidó eso, se distrajo en otras cosas que pueden ser buenas, hermanos, pero también tenemos que ir y recordar que todos tenemos una responsabilidad. Cuando usted y yo tenemos una familia y somos cabeza de hogar, nuestra responsabilidad está ahí, mostrarle a los hijos, enseñarles, como dice el libro de Deuteronomio capítulo 6, a los hijos, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, hermanos, tenemos que apropiarnos de ella. Y eso es lo que muchas veces nosotros, hay veces cambiamos un poquito. Como vemos que tal vez esto no es tan negativo, tan malo, entonces comenzamos a enfrescarnos y hay cosas que son buenas y nos pueden desviar. Yo no estoy diciendo que satanizar cosas de estas, pero tenemos que tener cuidado. Debe haber un balance, debe haber una prioridad, hermanos míos. Y usted y yo sabemos que cuando usted y yo de mañana nos levantamos y como dijo el salmista, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Hermanos, es bueno comenzar y terminar su vida, mi vida con Dios. Y eso fue lo que pasó, hermanos. Hay veces no podemos posponer, hay cosas que son prioridades, ¿cierto? El trabajo es importante, pero antes de salir de su trabajo, usted y yo podemos recordar el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces nosotros tenemos que ir, levantarnos temprano, poner nuestra vida, ser agradecidos con Dios y agradecerle a Dios por lo que nos ha dado de estar vivos y por todas las cosas, y después de eso ya sigue, ya sea el trabajo o el estudio o cosas dentro de la familia, dentro de la casa, laborales, de estudio, etcétera. Entonces nosotros tenemos que recordar eso. Y entonces eso fue lo que pasó con Elí y sus hijos, ¿verdad? Pospusieron algo que usted y yo no podemos posponer. En la cercanía a Dios no podemos posponerla, hermanos. Hay que estar todos los días. El enemigo no ha estado en este periodo de cuarentena en cuarentena, ha seguido trabajando. Y como he dicho muchas veces, vea usted las noticias, todo lo que está aconteciendo. Yo no estoy hablando de la pandemia, sino de las cosas, de los asaltos, estafas y homicidios, y ahí sucesivamente, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuán importante es eso. Entonces Elí sabía que el mensaje no era muy bueno para él. ¿Por qué, hermanos? Porque él sabía que había permitido ciertas cosas. Nosotros, hermanos, tenemos que tener convicciones.
Hay convicciones que no se negocian, hermanos míos. Usted y yo sabemos que la palabra de Dios, la pureza, la castidad, la santidad, la moralidad, no se negocia. Hay cosas que no podemos negociar, el hogar, la familia, esas cosas no se negocian. ¿Por qué? Porque están establecidas por Dios en su palabra y nosotros no podemos permitir que cualquier cosa nos aparte de nuestras convicciones. Entonces es muy claro, y eso fue lo que permitió Elí, ¿verdad? Dejó de un lado un poquito de las convicciones y se dedicó a cosas buenas, pero dejó otro lado. Y recuerde que la escritura dice que nosotros como padres es la herencia que Dios nos ha dado y que tenemos que cuidarla, guiarla y enseñarle, como dice el libro de Deuteronomio capítulo 6. Y eso fue el descuido. Entonces tenemos que tener cuidado. Es lindo cuando uno puede ver los niños, los jóvenes, ¿verdad? Sobre todo viniendo a la casa de Dios, escuchando, reuniéndose ahí como familia para la palabra de Dios. Cuán importante es eso, hermanos. No podemos pasar inadvertido. Nuestros hogares, nuestras familias, usted lo sabe muy bien. No podemos dejar de un lado, posponer nuestra liderazgo, ¿verdad? Nuestra responsabilidad en el hogar y dejar todo eso así y decir, bueno, aquí no se fuma, no se toma, no es. Pero hermanos, recuerde, hay otras cosas, hay otros pecados que destruyen la familia y muchos de esos pecados llevan, hermanos, a pecados también, vicios, ¿verdad? Deshonestidad, impureza, y nosotros tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Y Samuel, al ver todo eso, ¿verdad? Y al ser obediente a Dios, como dice la escritura, comienza a experimentar las bendiciones de Dios. Hermanos, cuando usted y yo tenemos la bendición, la oportunidad de estar cercanos a Dios, conectados con Dios, como decimos, leyendo su palabra, orando, usted y yo vamos a despejar todo el pecado de nuestra vida. Hay una gran montaña, hermanos míos, y usted y yo sabemos muy bien que afecta. Usted ve, hermanos, por ejemplo, ahorita estamos con la famosa arena del Sahara. Imagínense, del otro lado del mundo trae y afecta a los que vivimos de este lado. El pecado es igual como eso, hermanos, afecta. Si nosotros nos descuidamos y no buscamos, implementamos ciertas cosas de protección en nuestro aspecto físico, va a afectarnos. Entonces es igual, el pecado radica en la maldad, en el enemigo, y entonces si nosotros nos descuidamos, va a afectarnos, va a echar a perder todo aquel buen deseo suyo y mío de querer leer, de querer orar, de querer servir, de querer estar en la casa de Dios. ¿Me explico, hermanos? Entonces eso es lo que pasa. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, usted y yo sabemos muy bien que la cercanía con Dios trae bendición, y eso fue lo que pasó con Samuel. Comenzó a acercarse a Dios y la bendición, la protección de Dios vino a la vida de él. Entonces, hermanos, ¿qué quiere enseñarnos Dios? A usted y a mí, que nosotros tenemos que tener esa cercanía. Y así, igual como Samuel, la gente se dio cuenta, todo el pueblo de Israel se dio cuenta que Samuel era seleccionado por Dios. Dios se va a dar cuenta, los vecinos se van a dar cuenta, sus familiares se van a dar cuenta, los que trabajan con nosotros se van a dar cuenta, los que estudian con nosotros. Todo el mundo se va a dar cuenta que usted, yo, y qué linda familia que tenemos igual en la iglesia, hermanos, es porque ha sido seleccionada por Dios. Dios le trajo aquí con un propósito: edificar su vida, señor, señora, la de su hijo, hija. Entonces eso es lo importante. Por eso es que tenemos que estar atentos a escuchar las palabras del cielo. Y eso fue lo que aconteció con Samuel. Todo el mundo se dio cuenta que Samuel era seleccionado por Dios. ¿Por qué? Porque él estuvo atento, hermanos, atento a la voz del Señor. Y eso fue lo que hizo, y todo el mundo se dio cuenta. Entonces todo el mundo se va a dar cuenta cuando usted
escuchamos las palabras de Dios, cuando usted y yo atendemos a lo que dice la Escritura, hermanos. Y para terminar en esta mañana, hermanos míos, es muy importante que usted y yo estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y usted y yo sabemos, usted y yo tenemos la disposición, usted y yo podemos abrir nuestro corazón, así como abrimos el corazón a la familia, al trabajo, al estudio, y tenemos ciertas metas, hermanos, igualmente, ¿verdad? Debemos estar listos, hermanos míos, para ver las cosas que pueden separarnos de Dios. Debemos de estar listos y no podemos decir, bueno, yo sé que Dios dice esto, pero podemos hacer un pequeño cambio, podemos negociar eso. No, hermanos, la palabra de Dios no se negocia. Y tal vez una de las cosas que pasa muchas veces es que cuando comenzamos a negociar y decir, bueno, después leo, después oro, después si hay ciertas convicciones de música o de revistas o de películas que se permiten en la casa, y comienza usted y yo a negociar y comienzan a tomar posesión del hogar, de la familia, y entonces poco a poco se va, hermanos míos, bajando el estatus o las convicciones. Eso fue lo que pasó con Elí. Elí permitió ciertas cosas y después vino lo que él ya sabía que iba a venir. Y usted y yo sabemos muy bien, pero no debemos de ser, hermanos, y no me entienda mal, como aquellas personas que dicen, es malo tomar, le dicen a los hijos, no es malo tomar, es malo fumar, y ellos lo están haciendo. Entonces el hijo dice, hey, ¿cómo es? ¿Me explico, hermanos? Y a veces Elí estaba enfrascado en las cosas buenas, pero dejó de hacer algo bueno también. Entonces no podemos, hermanos, nosotros en ningún momento, usted y yo, dejar y pasar por alto nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo quieto con Dios. Como decía Fer en estos miércoles, el buen hábito de leer la Biblia, de sentarnos juntos, de tener ese devocional, de orar, suplicar a Dios por mi persona, por mi familia, por mis hijos, o también por los hermanos, hermanas, familias de la iglesia, y por cada persona que Dios nos permite orar. Entonces no podemos pasar inadvertido. Eso es a grandes rasgos, hermanos míos, lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. No podemos sustituir, hermanos míos, la comunión con Dios. No podemos sustituir la lectura, hermanos míos. No podemos sustituir la oración, el hablar con Dios. No podemos sustituir, hermanos míos, el congregarnos cuando ya tengamos que congregarnos presencialmente. Y hermanos, ahora en este tiempo es cuando más usted y yo tenemos que estar más asidos, más tomados de la mano de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo está tratando de separarnos de Dios. Recuerde eso, hermanos. Podemos estar haciendo cosas buenas, pero algunas cosas buenas pueden afectar nuestras convicciones. Y eso fue lo que pasó en la vida de Elí, que afectó sus convicciones. Poco a poco, hermanos. Hay veces nosotros nos pasa y tenemos que tener mucho cuidado. No podemos, hermanos míos, cambiar nuestras convicciones. Espero en Dios que en esta mañana, esta lección me haya ayudado a mí, le ayuda a usted para seguir adelante, hermanos. Porque, hermanos, estamos más cerca de ir y estar con el Señor por toda la eternidad. Y recuerde, hermanos, la cercanía con Dios y nuestras convicciones no son negociables. Le invito a que ahí juntos oremos y veamos que la mano de Dios siempre esté con nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por llegar delante de tu presencia. Gracias, Dios, por este tiempo que nos has permitido en esta mañana. Cuida, Dios, a cada una de las familias de nuestra iglesia y a cada persona que nos observa y nos ve, oh Dios. Por favor, protege sus vidas, protege sus trabajos, estudios, suple cada una de las necesidades. Oh Dios, con los hermanos que hemos mencionado que están afectados de salud, familiares, seres queridos, Señor.
Yo sé que usted está con ellos, yo sé que tu mano poderosa estará con ellos. Y gracias te doy, Dios, por este tiempo, Señor, que hemos tenido en esta mañana. Gracias, Padre, por ser bueno y por estar juntos. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, hermanos, quiero agradecer a Dios. Espero que la hayan pasado bien en la actividad del Día de los Papás. Fue un tiempo bonito, especial, y yo sé que gracias a todas las señoras, hermanos, hermanas, jóvenes que ayudaron. Gracias a mi esposa también, ¿verdad? Por tener la iniciativa, y a todo el grupo de señoras que colaboraron. Muchas gracias, de verdad. Fue un tiempo bonito. Que Dios les bendiga mucho. Es diferente, pero siempre muy, pero muy significativo. Muchas gracias. Nos veremos en la tarde. Que Dios les guarde grandemente.